Muchas veces he escuchado a las personas decir, solo ten fe, cuando alguien más le está contando un problema o les está contando una necesidad. Y creo que se ha perdido el término esencial de la fe, porque lo tomamos como confiar en alguien sin tener una razón, ¿verdad? Solo confiar porque hay que confiar. Sin embargo, la fe no está originada para ser de esa forma. En este video vamos a poder hablar un poco más acerca de la fe, de su importancia, de qué es y cómo podemos utilizarla hoy en día para poder estar en mejor relación con Dios. Y para esto justamente vamos a estar analizando el capítulo de la fe. Lo encontramos en Hebreos capítulo 11. Todo el capítulo nos relata muchas historias y mucho conocimiento acerca de la fe. El capítulo 11, versículo 1 comienza: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estuve analizando un poco este significado, un poco más acerca de la certeza y de qué significa tener fe. Y me pareció muy importante que la definición de certeza es un conocimiento seguro sin temor a equivocarse. Entonces podemos decir que tener fe es confiar plenamente en algo de lo que estamos completamente seguros. No es una fe o confianza ciega, sino que es una confianza fundamentada. Y como les decía al principio, muchas veces se nos dice ten fe, pero ¿en qué hay que tener fe? Y Hebreos 11:6 es un versículo fascinante. Nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esto quiere decir que debemos tener fe en la existencia de Dios. Obviamente no nos podemos acercar a alguien que no creemos que existe. Sin embargo, en ese versículo hay una segunda parte que dice que no solamente hay que creer que Dios existe, sino que también tiene acciones buenas que recompensa a aquellos que lo buscan. Y este capítulo, en los siguientes versículos, nos sigue hablando de cómo ya habíamos escuchado las historias, cómo ya sabíamos las obras del Dios Todopoderoso. Así que nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe sin fundamentos, debe ser una fe basada en las acciones que Cristo ya realizó. Y como ya sabemos todo lo bueno que es Dios y todo lo que hace día tras día, tenemos fundamentos muy firmes para poder confiar en su palabra. Y entonces nuestra confianza estará fundamentada en la relación que ya tenemos con Él, en el conocimiento que tenemos acerca de su poder. Y esto es algo que se hace notar en el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. Cuando analizamos este capítulo nos damos cuenta de que enlistan varios personajes de la Biblia que tuvieron fe, de su historia y de cómo la fe los ayudó a cumplir sus propósitos. Y es que en el pasado tenían esta fe porque confiaban en las historias que ya les habían contado acerca del poder de Dios y de todo lo bueno que hacía por su pueblo. En mi video de Abraham, que lo puedes ver en la descripción, también hablábamos acerca de esta fe que estaba basada en lo que sus antepasados habían vivido. Y aún así hay algo que me parece muy interesante. En el versículo 39 de Hebreos 11 nos dice, luego de enlistar a todos estos personajes: pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Y es que durante la historia del pueblo de Israel, estos personajes recibieron promesas individuales, promesas que se llegaron a cumplir por medio de la confianza que tenían en Dios. Sin embargo, Dios había hecho una promesa mucho mayor desde el principio. Y es que pasa que cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron que salir del jardín del Edén. Sin embargo, Dios prometió utilizar su plan de salvación para poder estar con ellos nuevamente. Pero cuando todos estos personajes que enlista Hebreos 11, Abel, Noé, Enoc, Abraham, cuando todos ellos murieron, la promesa todavía no se había cumplido. Jesús ni siquiera había venido y pues no ha venido por segunda vez, por lo tanto no se ha cumplido esa promesa por completo. Sin embargo, por medio de la obediencia y de la fe que tenían en Dios, lograron tener un buen testimonio. Hoy para nosotros debería ser mucho más fácil poder llegar a tener fe. ¿Por qué? Porque tenemos promesas nuevas de parte de Dios y promesas del pasado ya se están cumpliendo. Si creemos plenamente en el poder de Dios y confiamos en Él, debemos confiar en las promesas que tiene preparadas para nosotros hoy en día. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia lo encontramos en el Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 16, es muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta promesa es explícitamente para las personas que creen en el poder de Dios. Dios nos ama y no nos mentiría nunca. Además, Él no es hombre para que cambie su opinión o sus pensamientos, por esto nos puede hacer promesas tan certeras y debemos tener la confianza en Él por los hechos que ha tenido en el pasado.
Y como confiamos en su poder, sabemos que su amor y su sacrificio tienen poder. Y no solamente lo creemos como algo subjetivo, como un yo creo, sino que lo creemos como algo que es. Y lo más bonito de estas promesas es que sabemos que podemos confiar en que Él las va a cumplir también. En Romanos 10, Pablo nos escribe, en el versículo 11, la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será defraudado. Y es que en la actualidad nos cuesta mucho confiar, porque confiamos principalmente en las cosas de este mundo, en personas que cambian, en personas que mienten, en personas que no son fieles como Dios. Pero todo el que cree en Dios no será defraudado. Los seres humanos solemos necesitar cosas visuales, cosas tangibles para poder creer en algo. Sin embargo, hay una historia muy importante que se nos relata también en la Biblia acerca de uno de los discípulos de Dios. Esta historia la encontramos en Juan 20 y es muy importante conocer el contexto. En Juan 20 se nos relata la resurrección de Jesús. Luego de resucitar, Jesús se le aparece a María Magdalena. Más adelante se reúne con sus discípulos y se revela ante ellos en su forma física nuevamente. Sin embargo, Tomás no estaba en aquella ocasión, y cuando los discípulos lo vieron, le contaron a Tomás lo que habían visto acerca de Jesús. Sin embargo, Tomás era algo escéptico y no les creyó en el momento. Sin embargo, Tomás necesitaba una prueba física para poder confiar y creer en Jesús. Y el versículo 25 dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Y entonces pasó algo muy interesante. 8 días después, Jesús se les aparece nuevamente a sus discípulos. En esa ocasión, Tomás estaba allí. Y lo bonito es que, después de desearles la paz, se acerca a Tomás y le dice: toma mis manos, mete tus dedos en mis heridas, mete tus manos en mi costado, para que veas que yo soy real. Y entonces Tomás le responde: Señor mío y Dios mío. Tomás necesitaba una prueba para poder confiar plenamente en Jesús. Y Jesús le dijo algo muy interesante al final. Dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Muchas veces desconfiamos y eso no está del todo mal. Sin embargo, Jesús recompensa a aquellos que creen sin haber visto. Y como les decía al principio, creer en Jesús sin haber visto no significa precisamente una fe ciega. Significa que creemos basado en lo que ya ha hecho y no requerimos que haga nuevas cosas para poder confiar en Él. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hacía muchos milagros porque las personas eran visuales también. Sin embargo, Jesús no es solamente un ser visual, un ser físico. No quiere solamente cuidarte y sanarte físicamente, sino que también quiere hacerlo espiritualmente. Y así es como trabaja el día de hoy. Yo solía juzgar mucho a Tomás porque pasó 3 años con Jesús y aún así no confiaba en que Él había resucitado, cuando todo el propósito de venir a esta tierra era justamente ese y Jesús se los había hecho saber varias ocasiones. Sin embargo, me di cuenta de que yo soy igual. Llevo siendo cristiano muchísimos años y aún así he caído en varias ocasiones. ¿Dónde está mi fe en esos momentos? Santiago 1, 2 y 3 nos dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es necesario que nuestra confianza en Dios sea probada, no para poder decir que somos verdaderos seguidores, sino que cuando uno tiene una fe probada, termina generando una fe más fuerte. Y este es el punto más importante de todo este tema. Nuestra fe en Dios debe estar basada en un verdadero amor y un verdadero conocimiento de sus actos, porque si no, cuando venga la prueba, vamos a caer muy fácilmente. Jesús dijo en varias ocasiones que el camino del cristiano, el camino que debemos tomar para seguirlo, no es un camino fácil, es un camino lleno de pruebas y dificultades. Sin embargo, debemos tener una esperanza en algo que Él hizo también. En Mateo 14, del versículo 22 al 33, encontramos una historia fascinante. Este capítulo nos relata que Jesús le pide a sus discípulos que se vayan en la barca, que crucen el mar, y Él se quedó hablando con las personas que estaban en la orilla del mar. El tiempo pasa y en medio de la oscuridad los discípulos ven algo bastante curioso. Ven un ser espectral en medio del agua y lo primero que gritan es pensar que hay un fantasma ahí. Lo que sucede es que cuando terminó de hablar con las personas en la orilla, Jesús decide acompañar a sus discípulos y los alcanza caminando sobre el agua. Obviamente los discípulos tuvieron miedo en ese momento. Sin embargo, Jesús les habla tan tiernamente y los calma y les dice: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y entonces viene el protagonista de este ejemplo.
Pedro, como siempre queriendo ser la mano derecha de Jesús, le dice: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Si nos damos cuenta, Pedro también requería una prueba para poder confiar en Jesús. Y aquí nos damos cuenta de que a Jesús no le molesta darnos pruebas, porque lo primero que le dice es: ven a mí. Entonces Pedro comienza a caminar hacia donde está Jesús, pero cuando está acercándose a él, se da cuenta de que está caminando en el agua, está caminando en el mar lleno de olas y tormentas, y entonces duda de la capacidad que tiene para poder llegar a Jesús. En ese momento de angustia, Pedro grita: Jesús, sálvame. Y Jesús, con su mano amorosa, extiende sus brazos en medio de la tormenta para poder levantar a Pedro. Y luego de salvarlo, Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algo que me encanta de esta historia es que después de salvarlo, le dice que no debería haber dudado. Jesús tiene el poder de caminar sobre el agua y le estaba dando una orden directa para que él hiciera lo mismo. Y cuando subieron al barco, la tempestad se calmó. Nuevamente te digo, Jesús no dijo que no ibas a tener pruebas. Sin embargo, sí nos prometió estar con nosotros en medio de esas pruebas. Y aunque parezca que la tempestad nos va a hundir, debemos confiar en que podemos caminar hacia Él, y aun si caemos, tenemos la mano poderosa de Dios protegiéndonos en todo momento. Y antes de irme, quisiera dejarte con esta promesa que Jesús hizo. En Juan 14, 1 y 2 encontramos: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo nos lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Además de creer de que Jesús ya murió por nosotros y está dispuesto a salvarnos si lo aceptamos y creemos en Él, también tenemos la esperanza hoy de que Él regresará por nosotros. Hoy te invito a que tu relación con Dios pueda crecer, para que tu fe esté más fuerte aún en medio de la tempestad. Y si confías en aquel que te creó, también debes confiar que Él tiene un lugar preparado para ti en el cielo.